Era una tarde fría de otoño cuando ella llegó al salón. La puerta se abrió lentamente y el murmullo dentro se detuvo por un instante. Todos los ojos se volvieron hacia ella, una mujer que entraba sola, con el vestido impecable pero con una sombra de tristeza en su mirada. No era una mujer joven, pero tampoco mayor. Tenía la edad justa para saber que la soledad a veces pesa más que cualquier compañía. Al cruzar el umbral, sintió una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque quería disfrutar de esa boda, del amor que celebraban los novios, aunque ella misma no tuviera a nadie a su lado. Miedo porque sabía que las miradas en aquel salón no siempre eran amables. No llevaba pareja, y en un evento como ese, eso era algo que muchos no podían evitar notar. Ni siquiera necesitaban decirlo en voz alta. Bastaba con una sonrisa burlona, un susurro apenas audible, para que el mensaje quedara claro. Caminó lentamente hacia una mesa vacía en una esquina, evitando chocar con los grupos de invitados que conversaban y reían. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Su mente repasaba las palabras que seguramente escucharía durante la noche. ¿Por qué está sola? No encontró a nadie. Pobre, nadie quiso acompañarla. Pero también recordaba otras palabras, las que ella misma se decía en silencio cada día para no hundirse. No necesitas a nadie para ser feliz. Tu valor no depende de tener pareja. Sentada en su lugar, vio como algunos invitados lanzaban miradas fugaces, algunas cargadas de lástima, otras de crítica disfrazada de curiosidad. Intentó concentrarse en la música suave que llenaba el ambiente, en el aroma a flores frescas y en la alegría que flotaba en el aire, pero era difícil aislarse de ese pequeño ejército de pensamientos negativos que parecía atacarla por todos lados. Su mente la llevó a tiempos pasados, cuando solía asistir a eventos acompañada. Recordó a su esposo, a quien había perdido hace algunos años. Pensó en cómo la vida la había cambiado, en cómo la soledad se había convertido en una compañera silenciosa y constante. Pero no quería que esa historia marcara su noche. Quería demostrarse a sí misma que podía ser feliz y digna, sin necesidad de una pareja a su lado. Mientras la música continuaba, notó cómo las conversaciones bajaban un poco de volumen cada vez que alguien pasaba cerca de su mesa. Sentía esas miradas como pequeños cuchillos, como si juzgaran cada gesto, cada expresión. De repente, escuchó un susurro más fuerte que los demás, una voz que dijo claramente: «Mira, ahí va otra vez, sin pareja, sola como siempre». El corazón le dio un vuelco, y su rostro se tensó. No era fácil ignorar esos comentarios, pero decidió que no dejaría que la humillaran. Respiró profundo, recordó las veces que había superado momentos difíciles y se prometió mantenerse firme. En ese instante, una camarera se acercó con una bandeja llena de copas y le ofreció una sonrisa amable. «¿Quiere algo para beber, señora?». Ella asintió y pidió un vaso de agua. El pequeño gesto de amabilidad fue como un bálsamo en medio de la tormenta invisible que enfrentaba. Volvió a mirar alrededor y vio a una pareja que bailaba con felicidad, y a los niños correteando entre las mesas. Se preguntó si algún día volvería a sentir esa alegría plena, sin dudas ni juicios. Pero decidió que esa noche, al menos, no permitiría que las miradas ajenas la derribaran. La música cambió y la gente empezó a aplaudir. La ceremonia había terminado y el banquete estaba por comenzar. Ella se preparó para seguir adelante, sin saber que su noche estaba a punto de cambiar de una forma que nunca imaginó. El murmullo creció lentamente, como una ola silenciosa que comenzaba a invadir cada rincón del salón. Ella sintió como las voces se volvían más claras, más cercanas, y aunque intentó concentrarse en su copa, no pudo evitar escuchar fragmentos de esas conversaciones que la señalaban sin piedad. ¿Otra vez sin pareja? Siempre igual. Debe ser difícil para ella, pobre. ¿Será que no sabe cómo encontrar a alguien?
Las palabras eran un cuchillo invisible que le atravesaba el pecho. Cada comentario le recordaba la soledad que había intentado esconder bajo su sonrisa y su vestido elegante. No era la primera vez que escuchaba esos murmullos, pero esa noche, en aquel lugar lleno de gente que conocía su historia, o, peor aún, la juzgaba sin conocerla, dolía más que nunca. Miró hacia otro lado y vio a un grupo de mujeres que se reían entre ellas, lanzándole miradas rápidas y maliciosas. Una de ellas, con una sonrisa burlona, alzó la copa y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que ella escuchara: ¿quién se casaría con alguien así, sola en una boda? La incomodidad le hizo apretar las manos bajo la mesa. Quiso levantarse y marcharse, pero algo dentro de ella le dijo que debía quedarse, que esa noche podría ser diferente. Trató de respirar profundo y calmar la tormenta de emociones que la invadía. A su lado, una amiga de años le lanzó una mirada de compasión y susurró: «No les hagas caso, tú eres mucho más que eso». Esa frase, sencilla pero sincera, fue un pequeño refugio en medio del frío juicio de los demás. Mientras tanto, las risas y los susurros se multiplicaban. Algunos invitados comentaban en voz baja sobre su estado civil, haciendo conjeturas y lanzando opiniones sin saber la verdad. Nadie parecía preguntarse por qué ella estaba sola, ni cuáles habían sido sus luchas personales. Recordó entonces las noches largas, en las que la soledad parecía un abismo sin fin. Pensó en su esposo fallecido, en las promesas rotas y en las decisiones difíciles que la habían llevado a estar allí, sin acompañante, pero con la cabeza alta. Intentó concentrarse en la música y en el brillo de las luces, pero era imposible evitar que el ruido de las voces la arrastrara hacia un lugar oscuro. A pesar de todo, decidió que no permitiría que esas palabras la definieran. Fue entonces cuando algo cambió. De repente, entre la multitud, apareció un hombre vestido con un traje oscuro y elegante. No lo había visto antes en la boda. Caminó con paso firme, pero sin prisa, directo hacia donde ella estaba sentada. Sus ojos, serenos y cálidos, se posaron en ella sin emitir juicio ni lástima. Con una sonrisa tranquila, le extendió la mano. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y el murmullo del salón desapareció, como si todos estuvieran esperando lo que sucedería a continuación. Ella lo miró, sorprendida y desconcertada. No esperaba ese gesto, ni en ese momento ni en ese lugar. Pero la invitación era clara, sincera y respetuosa. Sin pensarlo demasiado, tomó su mano. Al instante, una mezcla de emociones la invadió: sorpresa, alivio y una chispa de esperanza. La gente a su alrededor empezó a murmurar, algunos con incredulidad, otros con curiosidad. Había ocurrido algo inesperado, algo que rompía con las expectativas y los prejuicios. El hombre la ayudó a levantarse, y con una mirada que transmitía seguridad, la condujo hacia la pista de baile. Ella sintió que, por primera vez esa noche, no estaba sola. No era la mujer juzgada ni la víctima de las burlas. Era alguien que merecía respeto y un gesto amable. Mientras caminaban, ella notó cómo algunas de las miradas que antes la criticaban ahora se tornaban en silencio, en asombro. Nadie decía una palabra. La atmósfera había cambiado, y con ella, su propia percepción de esa noche. En ese instante, supo que algo importante estaba a punto de suceder, que aquella boda no sería recordada solo por las risas ni las críticas, sino por un momento inesperado que quedaría grabado en su memoria para siempre. El salón quedó envuelto en un silencio expectante mientras ella tomaba la mano del desconocido. El murmullo apenas se escuchaba y, por primera vez en toda la noche, la atención se centraba completamente en ella. No era una mirada de burla ni de lástima, sino de sorpresa y curiosidad. Todos querían saber qué pasaría a continuación. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo,
sino por una mezcla de emoción y nervios. Aquella mano que la sostenía era firme, pero suave, y su tacto le transmitía una calma inesperada. A pesar de que no conocía a ese hombre, en ese instante sintió una conexión, como si él supiera que necesitaba un poco de esperanza para enfrentar el resto de la noche. El desconocido no dijo nada, solo le sonrió con amabilidad, y con un gesto elegante, la condujo hacia la pista de baile. Cada paso que daban parecía borrar el peso de las miradas que la habían incomodado. La música suave volvió a llenar el ambiente, esta vez acompañada de una energía distinta, más cálida, más humana. Cuando comenzaron a bailar, ella se sorprendió por la naturalidad del movimiento. No era una danza perfecta ni ensayada, sino algo genuino, lleno de respeto y ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía, que no era un objeto de burla ni de compasión, sino alguien digno de ser acompañado y valorado. Mientras giraban suavemente, sus ojos se encontraron, y sin palabras, ella comprendió que él no estaba allí para juzgarla ni para aprovecharse de su vulnerabilidad. Su presencia era un refugio, un recordatorio de que incluso en las noches más difíciles, siempre puede aparecer alguien que te haga sentir importante. A su alrededor, las conversaciones se empezaron a cambiar. Los grupos que antes cuchicheaban sobre su soledad ahora la observaban en silencio, algunos con respeto, otros con admiración. La mujer que había entrado al salón sintiéndose vulnerable y expuesta ahora irradiaba una luz distinta, como si esa danza inesperada la hubiera liberado. El hombre le susurró palabras tranquilizadoras que ella apenas alcanzó a escuchar, pero que le hicieron sonreír. En ese instante, no importaban las opiniones ajenas ni las críticas. Lo único real era la sensación de estar acompañada, de que alguien había decidido estar a su lado sin condiciones ni juicios. Los minutos parecían detenerse mientras bailaban, y ella se permitió disfrutar de ese momento sin miedo ni vergüenza. Recordó que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, lo que menos esperas puede convertirse en el mejor regalo. Cuando la música terminó, un aplauso suave recorrió el salón. La gente reconocía que había visto algo especial, algo que iba más allá de las apariencias y las primeras impresiones. Ella sintió como su pecho se llenaba de orgullo y gratitud, porque esa noche había demostrado, primero a sí misma, que podía ser valiente. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Mientras se alejaban de la pista, el desconocido le susurró que debía seguir adelante con la cabeza en alto, que no permitirá que nadie más la hiciera sentir menos. Luego, con una sonrisa enigmática, se despidió y se perdió entre la multitud, dejando a ella con una mezcla de sorpresa y esperanza. Ella volvió a su mesa, esta vez con una nueva seguridad. Las miradas ya no la incomodaban, y aunque algunos seguían hablando, ella había encontrado una fuerza interior que nadie podría quitarle. Sabía que esa noche no solo había enfrentado sus miedos, sino que también había vivido un momento que cambiaría para siempre su manera de verse a sí misma. Mientras observaba a los invitados disfrutar del banquete, comprendió que la verdadera compañía no siempre es física. A veces, basta con que alguien te extienda la mano en el momento justo para que la soledad deje de ser un peso y se convierta en una oportunidad para renacer. El desconocido, con una sonrisa que irradiaba calma y misterio, la condujo a un rincón del salón donde la luz era tenue y el bullicio parecía disminuir. Ella seguía sin comprender por qué alguien que no conocía se había fijado en ella en medio de tantas personas. La incredulidad aún luchaba con una esperanza tímida que empezaba a florecer en su interior. Mientras caminaban, él comenzó a hablar en un tono bajo y pausado, como si compartiera un secreto. No siempre es fácil estar solo en medio de la gente, dijo, pero a veces basta con una mano amiga para que todo cambie. Sus palabras eran sinceras y parecían tocar una fibra que ella había protegido durante años. Ella escuchaba atentamente,
sintiendo como cada palabra la reconfortaba. No había juicio en su voz, solo comprensión. Por primera vez esa noche, alguien parecía ver más allá de su apariencia, más allá de la soledad que todos señalaban. Él le contó que él también había estado solo durante mucho tiempo, que la vida no siempre había sido justa con él, pero que había aprendido a valorar esos momentos difíciles como lecciones que fortalecen. Ella asintió lentamente, reconociendo en sus palabras una verdad que había intentado aceptar durante años. Mientras conversaban, la música de fondo cambiaba suavemente, creando una atmósfera casi mágica. Ella comenzó a sentirse más relajada, y con cada instante que pasaba, la tensión que la había acompañado toda la noche parecía desvanecerse. De repente, él preguntó si quería tomar algo. Ella aceptó y se dirigieron juntos a la barra. Allí, entre copas y risas distantes, continuaron hablando sobre la vida, las pérdidas y las esperanzas. Fue una conversación sencilla pero profunda, llena de momentos de silencio que decían más que las palabras. Ella se sorprendió a sí misma sonriendo de verdad, algo que no recordaba haber hecho en mucho tiempo en eventos sociales. Se sentía escuchada, comprendida, y eso la llenaba de una energía que creía perdida. Al regresar a su mesa, él la acompañó, pero no antes de decirle: «Esta noche no estás sola. Recuerda eso, incluso cuando regreses a casa». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa silenciosa. Sentada de nuevo, ella miró a su alrededor y vio cómo algunas personas seguían con sus conversaciones triviales, pero ahora ella se sentía distinta. La vergüenza y el miedo se habían transformado en una fuerza tranquila que la hacía erguirse con dignidad. Pensó en todo lo que había vivido para llegar hasta ese momento. Los años de soledad, las miradas, las críticas. Pero también pensó en la posibilidad de que esa noche fuera el comienzo de algo nuevo, un cambio que ella misma podía decidir. El hombre de traje caro ya no estaba a su lado, pero había dejado una huella profunda en su corazón. Sabía que no era una casualidad, sino un encuentro que había llegado justo cuando más lo necesitaba. Mientras la fiesta continuaba, ella decidió no dejar que el miedo o las opiniones ajenas gobernaran su vida. Cerró los ojos por un momento y respiró profundo, sintiendo que, a partir de ahora, podía mirar al futuro con otra mirada, una mirada de esperanza y valentía. La noche seguía su curso, pero para ella, todo había cambiado. Ya no era la mujer sola que entró al salón, sino alguien que había encontrado una chispa de luz en medio de la oscuridad. Una chispa que estaba dispuesta a cuidar y dejar crecer, paso a paso. ChatGPT SED. El salón estaba lleno de murmullos y miradas furtivas, pero cuando el hombre de traje caro tomó su mano frente a todos, el ambiente cambió de inmediato. El silencio se hizo palpable, como si todos los invitados contuvieran la respiración. Nadie esperaba ese gesto, y menos aún en una boda donde las apariencias y las críticas eran moneda corriente. Ella sintió el peso de las miradas, pero esta vez no eran para juzgarla, sino para observar con asombro y algo parecido al respeto. El desconocido no se limitó a tomar su mano. Con seguridad, pero sin arrogancia, la invitó a levantarse. Por primera vez, sintió que alguien la defendía sin necesidad de palabras, simplemente con un acto sencillo pero poderoso. Los pasos que dieron hacia la pista de baile resonaron en su pecho como un latido nuevo, diferente. Mientras caminaban, ella notaba cómo el murmullo se transformaba en silencio, y ese silencio en atención. El hombre no dijo nada, pero su presencia hablaba por él. Estaba ahí para apoyarla, para mostrarle que valía la pena, sin importar las críticas. Cuando comenzaron a bailar, la música pareció cambiar su tono, volviéndose más íntima, más cálida. La gente dejó de cuchichear para observar la escena, y algunos incluso sonrieron al ver cómo ella se relajaba poco a poco en los brazos de ese desconocido.
Aquella danza no solo era un baile, sino un símbolo de aceptación y de valentía. Ella nunca había pensado que en una boda, un momento tan lleno de tradiciones y expectativas, podría vivir algo tan inesperado y liberador. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía sin prejuicios, sin las etiquetas que la sociedad le había puesto. Esa mano que la sostenía no solo le daba apoyo físico, sino también emocional. Los segundos se convirtieron en minutos, y cada giro en la pista era un paso hacia su nueva confianza. La mujer que entró temerosa y dudosa se transformaba con cada movimiento en alguien que empezaba a creer en sí misma. La mirada del hombre reflejaba esa confianza que ella necesitaba, y su sonrisa, tranquila y sincera, era un bálsamo para su alma. Mientras bailaban, ella recordó todas las veces que se había sentido invisible o excluida, y comprendió que, a pesar de las heridas, aún tenía la fuerza para seguir adelante. Este momento no era solo un rescate momentáneo, sino el inicio de un cambio profundo dentro de ella. Al terminar la canción, el aplauso que rompió el silencio no fue solo para los novios, sino para ella también. Era como si todo el salón reconociera que esa mujer merecía ser vista y respetada, no por la pareja que tenía o no tenía, sino por la persona que era. El hombre la condujo de vuelta a su mesa, pero antes de separarse, le susurró al oído: «Nunca dejes que nadie apague tu luz. Eres más fuerte de lo que crees». Ella asintió, sintiendo que esas palabras quedaban grabadas en su corazón. Sentada de nuevo, miró alrededor y vio que muchas de las miradas habían cambiado. Ya no había burla ni lástima, sino una especie de admiración silenciosa. Su presencia había dejado una marca, y aunque el hombre había desaparecido entre la multitud, su gesto permanecía vivo en el aire. Aquella noche no solo fue un evento para celebrar el amor de dos personas, sino también para que ella descubriera su propio valor. Porque a veces, basta una mano amiga en el momento justo para transformar una historia de soledad en una de esperanza. Mientras la fiesta continuaba, ella se permitió sonreír de verdad. Sabía que esa noche quedaría grabada en su memoria como el día en que dejó atrás el miedo y comenzó a abrazar su propia fuerza. Y aunque la vida no siempre sería fácil, había aprendido que nunca estaba realmente sola. Con esa nueva certeza, se levantó, mirando el salón con otros ojos. Ya no era la mujer que llegó sin pareja, sino alguien que había encontrado en un desconocido la chispa que necesitaba para volver a brillar. La noche avanzaba y el ambiente en el salón comenzaba a relajarse. Las luces bajaban un poco y las risas se volvían más espontáneas, como si todos se permitieran finalmente disfrutar sin preocupaciones. Ella, sentada en su mesa, notaba como dentro de sí algo había cambiado. Ya no era la mujer insegura y sola que había entrado hacía unas horas. Ahora, se sentía diferente, más fuerte, con una nueva chispa que iluminaba su mirada. Recordaba el gesto del desconocido, como su mano había sido un puente entre la soledad y la esperanza. No sabía quién era ni de dónde había venido, pero esa simple acción había hecho que todas las palabras hirientes que había escuchado se desvanecieran por un instante. En ese instante, ella había recuperado algo que creía perdido: la dignidad. Algunos invitados todavía la miraban, pero ya no con burla, sino con respeto, curiosidad y hasta un poco de admiración. Ella se preguntaba si ellos también habían sentido esa fuerza que ahora la envolvía, o si simplemente la veían como alguien que había superado un obstáculo. Esa reflexión la hizo sonreír por dentro. No necesitaba la aprobación de nadie más, solo la suya propia. Mientras la música continuaba, una melodía suave empezó a llenar el salón. Sin pensarlo, ella se levantó y caminó hacia la pista de baile, sintiendo como cada paso la alejaba del pasado y la acercaba a un futuro lleno de posibilidades. La gente la observaba, algunos se sorprendían, otros se unían con sonrisas y aplausos. De repente,
Una mano se posó sobre su hombro. Era una mujer que había estado en una mesa cercana, una invitada que ahora se acercaba con una sonrisa sincera. «Eres increíble», le dijo. «Lo que hiciste fue valiente, y todos deberíamos aprender de ti». Esa simple frase la llenó de una emoción profunda, casi inesperada. Ella agradeció con una sonrisa, sintiendo que aquel elogio no solo venía de otra persona, sino que era un reflejo de su nueva realidad. No estaba sola. No había estado sola. Y esa certeza le daba una fuerza que no se había imaginado posible. Mientras tanto, en un rincón del salón, el hombre de traje caro la observaba desde la distancia. Sin hacer ruido, sin llamar la atención, seguía presente, como un guardián invisible que vigilaba su transformación. En ese momento, él sonrió, satisfecho, sabiendo que su gesto había hecho más de lo que las palabras podrían expresar. La mujer volvió a la pista y esta vez no solo bailó con él, sino con otros invitados que se unieron a la celebración. La música se volvió un lenguaje común que conectaba a todos, borrando las diferencias y los prejuicios que antes habían pesado tanto. Cada movimiento, cada giro, cada sonrisa era un acto de liberación. Ella sentía que, por fin, había dejado atrás las cadenas del juicio y la soledad. Esa noche era suya, y la viviría con toda la intensidad que su corazón le permitiera. Cuando la fiesta comenzó a llegar a su fin, ella se sentó nuevamente, pero esta vez con la cabeza erguida y una paz interior que antes parecía inalcanzable. Pensó en todo lo que había vivido, en las palabras crueles, en la mano amiga, en la música y en las miradas que ahora la respetaban. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días grises y momentos de duda, pero también sabía que esa noche había marcado un antes y un después en su vida. Había descubierto que la verdadera compañía no siempre viene en forma de pareja, sino en gestos sinceros, en apoyo inesperado y en la fuerza que uno encuentra dentro de sí mismo. Con el último brindis de la noche, levantó su copa y, en silencio, agradeció por esa noche. Por esa mano que la había tomado cuando más lo necesitaba. Por la oportunidad de renacer. Por la esperanza que ahora la acompañaba. Porque a veces, en los momentos más oscuros, basta con que alguien crea en ti para que el mundo entero vuelva a brillar. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y silencioso que contrastaba con la energía intensa de la noche anterior. Ella despertó en su casa, aún con la sensación vibrante del encuentro inesperado que había cambiado su perspectiva. Cada pequeño detalle parecía distinto. La luz entraba por la ventana con una calidez que antes no notaba, y el silencio se sentía más lleno, menos vacío. Mientras se preparaba para comenzar el día, sus pensamientos volvieron una y otra vez a aquella mano que la tomó en la boda. No podía dejar de preguntarse quién era ese hombre que parecía haber aparecido en el momento justo, casi como un ángel guardián. Pero, sobre todo, no podía dejar de sentir la confianza nueva que esa simple acción le había dado. Al salir de casa, decidió caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la llevaran por calles conocidas que ahora parecían menos grises. La ciudad se mostraba distinta, como si también ella hubiera cambiado la manera de verla. Cada persona que cruzaba su camino era una historia en sí misma, y por primera vez en mucho tiempo, ella sentía ganas de acercarse, de conectar. Sin embargo, la realidad no siempre es tan amable. En el parque, un grupo de mujeres mayores se detuvo a mirarla con esas sonrisas pequeñas y comentarios susurrados que ya conocía demasiado bien. ¿Todavía sola?, preguntó una con tono burlón, sin esperar respuesta. Ella respiró hondo, sintiendo que la vieja inseguridad amenazaba con regresar, pero esta vez la enfrentó con firmeza. Sin decir palabra, continuó caminando, ignorando las miradas que intentaban atraparla. Sabía que esa no era la mujer que había decidido ser. La que bailó sin miedo, la que aceptó una mano desconocida sin dudar.
Esa fuerza interior era su escudo ahora, y no la dejaría caer. Mientras avanzaba, un teléfono sonó y vio en la pantalla un número desconocido. Dudó un instante, pero finalmente contestó. Del otro lado, una voz cálida y familiar dijo: «Hola, soy yo. Solo quería saber cómo estás después de anoche». Era el hombre de la boda. Su corazón dio un vuelco. No sabía qué decir al principio, pero luego, con una sonrisa que no podía ocultar, respondió: «Estoy bien. Mejor, en realidad. Gracias por aquella noche». La conversación fluyó natural, sin prisas ni tensiones. Hablaron de cosas simples, pero en cada palabra se sentía un puente que se construía entre dos almas que, hasta hace poco, caminaban solas. Él le confesó que también había sentido algo especial, que no se arrepentía de haber actuado sin pensarlo dos veces. Ella compartió sus miedos y esperanzas, y en ese intercambio silencioso de sinceridad, la conexión crecía, se hacía real. Con el paso de los días, comenzaron a encontrarse en diferentes lugares, sin planearlo, como si el destino quisiera que sus caminos se cruzaran. No era un romance acelerado ni una historia perfecta, sino dos personas que aprendían a confiar y a sanar juntas. Ella empezó a ver que la soledad no era un castigo, sino un espacio para reencontrarse consigo misma. Y él, con su presencia discreta pero constante, le mostró que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, sin anuncios ni promesas grandilocuentes. Lo más importante era que ella había recuperado la esperanza, esa luz que había estado apagada durante años. Ahora, cada día era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y de valentía. Recordaba con cariño la boda, no solo por la fiesta o los invitados, sino por aquel instante decisivo en que alguien decidió tomar su mano y cambiar su vida para siempre. Ese gesto sencillo había sido el inicio de su renacer, la semilla de una nueva historia que apenas comenzaba. La vida, a veces, tiene maneras misteriosas de mostrarnos que los giros inesperados pueden ser los más significativos. Para ella, aquella boda que parecía una pesadilla por las miradas y las burlas se convirtió en el punto de partida de una transformación profunda y auténtica. La mano del desconocido, su sonrisa tranquila y sus palabras sinceras no solo habían cambiado una noche, sino que habían encendido una luz que iluminaba todo su camino. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros espontáneos y conversaciones sinceras. No era un romance típico ni una historia perfecta, pero sí una conexión genuina que crecía con cada paso. Ambos aprendían a escucharse, a apoyarse, a descubrir que la compañía verdadera no depende de etiquetas ni apariencias, sino de la honestidad del corazón. Ella comenzó a valorar su propia compañía, a disfrutar de su tiempo a solas sin miedo ni culpa. Descubrió que la soledad puede ser un espacio de crecimiento, no un castigo. Y él, con su presencia discreta pero constante, se convirtió en un refugio donde podía ser ella misma, sin máscaras ni juicios. En una tarde soleada, mientras caminaban juntos por un parque cercano, él tomó su mano nuevamente. Esta vez no hubo sorpresa, solo un gesto natural que reflejaba la confianza que habían construido. Ella sonrió, recordando aquella primera vez en la boda, y sintió que había recorrido un largo camino desde entonces. La gente que antes la miraba con desprecio ahora la veía con otros ojos, aunque para ella eso ya no tenía tanta importancia. Lo que realmente importaba era la paz que sentía en su interior, la fuerza que había encontrado para enfrentar la vida con valentía y esperanza. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, él le confesó que aquel momento en la boda había sido también un acto de valentía para él. Que, como ella, había sentido muchas veces la soledad y la incertidumbre, pero que esa noche decidió no ser espectador, sino protagonista de su propia historia. Ella escuchó con atención, comprendiendo que ambos habían encontrado en el otro una oportunidad para sanar.
El tiempo pasó y su relación se fue consolidando, no por la perfección, sino por la autenticidad. Aprendieron a celebrar los pequeños momentos, las risas compartidas, las conversaciones profundas y también las dificultades que enfrentaron juntos. Cada experiencia era un ladrillo más en la construcción de un vínculo sincero. Ella descubrió que no necesitaba una pareja para sentirse completa, pero que tener a alguien a su lado que la respetara y apoyara hacía el camino más hermoso. Él le enseñó que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en saber levantarse cada vez que la vida nos tumba. Finalmente, comprendió que aquella boda no fue un episodio para olvidar, sino un capítulo fundamental en su vida. Un capítulo que le mostró que el valor, la dignidad y el amor propio pueden cambiar nuestra historia, incluso cuando todo parece perdido. Y así, con la mano del desconocido entrelazada con la suya, ella empezó a caminar hacia un futuro lleno de promesas. No sabía qué le esperaba, pero tenía la certeza de que, con esa fuerza interior renovada y esa nueva compañía sincera, cualquier obstáculo podría superar. Porque a veces, la vida nos sorprende con gestos pequeños que transforman nuestro destino. Y a veces, basta con que alguien nos tome la mano para recordarnos que nunca estamos realmente solos.